Hola, muy buenas noches. ¿Pueden ver mi presentación y escucharme? Sí, Ok. Bueno, voy a abordar el tema sobre la enfermedad por reflujo. En este caso es el caso del tratamiento refractario al tratamiento y pues es un tema adicional. Y bueno, empezando con él, tenemos una concepción de la enfermedad en la cual se considera que cuando hay una respuesta deficiente o parcial al tratamiento, debe ser cuando hay una mejoría parcial menor al 50% del síntoma principal referido por el paciente, y esto después de 2 semanas de tratamiento con un inhibidor de bomba de protones a una dosis terapéutica doble. Hay unos autores que postularon que los síntomas de reflujo refractario se consideran aquellos que se presentan 3 veces por semana en los últimos 3 meses y que mientras se tenga un tratamiento de 12 semanas o 3 meses. Epidemiológicamente podemos encontrar en la literatura que va a haber una respuesta al tratamiento únicamente en el 60% de los pacientes, y esta es una revisión que se hizo, pero sobre todo es sobre los síntomas que padecen los pacientes. Recordemos que, como les había comentado en la clase previa de ERGE, no existe muchos estudios que hablen en sí sobre la epidemiología del ERGE, sino más bien sobre los síntomas cardinales de la enfermedad, y entonces en base a ello se encontró que solamente este porcentaje son los que han respondido o responden comúnmente al tratamiento. Sobre la epidemiología también es importante mencionar que cuando tenemos pacientes con ERGE, va a haber un porcentaje que no responde, en este caso el que mencionaba anteriormente, y hay dos entidades, son el reflujo no erosivo o ERNE o la pirosis funcional. En pacientes con ERNE, la tasa de respuesta sintomática a los inhibidores de bomba de protones va a ser alrededor de un 37% posterior a 4 semanas del tratamiento. Y en caso de pacientes con esofagitis erosiva, va a ser un 30 a 40%, y la respuesta sintomática va a ser en un 56% aproximadamente. Esto ya hablando, como les decía, de los síntomas específicos. ¿Cuál es la etiología o cuál es la razón por la cual el ERGE se vuelve refractario al tratamiento? Pues bien, hay cuatro postulados, y uno de ellos, el primero, es la supresión de ácido insuficiente. Esta, a su vez, se divide en los factores relacionados con la medicación, la cual se deriva en el momento de la medicación y adherencia al tratamiento, y en las diferencias en los metabolismos de los IBPs. La supresión de ácido insuficiente también, a su vez, se divide en el reflujo ácido residual. Otras etiologías son el reflujo débilmente ácido o alcalino, la hipersensibilidad del reflujo y la pirosis funcional. Em, la supresión de ácido insuficiente, desglosando las etiologías, la supresión de ácido insuficiente, vamos a encontrar que en los factores relacionados con la medicación se refiere al momento de la medicación y las diferencias de los metabolismos de los IBPs. Hablando del momento de la medicación y adherencia, pues tenemos que la razón principal va a ser que no hay una buena medicación, no hay una buena indicación de la medicación, no se siguen correctamente, ya sea porque el médico tratante no especifica bien al paciente el uso correcto del IBP, o el paciente simplemente no se adhiere a las indicaciones. El otro, se tiene que mencionar al paciente que se debe de administrar de 30 a 60 minutos previos al desayuno para lograr pues un correcto funcionamiento del fármaco. Por otro lado, las diferencias del metabolismo, pues sabemos que los IBP se van a metabolizar en el citocromo hepático, y entonces pues esa diferencia es la que puede
variar, pero esto es por entidad genética. Por ejemplo, en el 5% de los pacientes blancos y en más del 10% de los asiáticos hay mutaciones, por ejemplo, en el gen CP12C19, y entonces ellos lo que tienen es que metabolizan de forma más lenta los IBPs, y eso pues hace que el fármaco sea diferente, o sea, que no tenga un efecto apropiado. Entonces por ello puede ser un factor relacionado a la medicación y a la supresión del ácido insuficiente. El otro mecanismo, que es el reflujo ácido residual, pues este se refiere que hay una presencia de jugo gástrico concentrado ácido postpandrialmente en la unión gastroesofágica, que se le conoce como bolsa de ácido. El reflujo débilmente ácido o alcalino, en este caso tenemos que hay pacientes que van a presentar posterior al periodo postpandrial una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Entonces, en ellos hay una mayor frecuencia de la distensión del fondo gástrico inducido por la comida, lo que les produce los síntomas. Y en pacientes que no toman los IBPs, el tratamiento va a cambiar, perdón, en los pacientes que toman los IBPs, el tratamiento va a cambiar la acidez del reflujo, pero no va a disminuir el volumen de ese reflujo, ni va a afectar, por ejemplo, las anomalías estructurales que ya existan y la motilidad de la unión gastroesofágica, que es responsable del ERGE. En este caso, los pacientes que no reciben la terapia supresora de ácido, el reflujo no ácido se va a producir cuando el ácido gástrico va a estar amortiguado por alimentos ingeridos en el periodo postpandrial. La hipersensibilidad del reflujo se refiere a una migración que hay del reflujo débilmente ácido y también la presencia de gas, y estos dos son los que generan los síntomas. De acuerdo a los criterios Roma 4, el diagnóstico de hipersensibilidad al reflujo va a requerir que se presenten estos síntomas durante los últimos 3 meses y por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Estos son el primero de ellos, síntomas retroesternales que incluyan la acidez estomacal o el dolor precordial, la endoscopía normal y ausencia de evidencia de esofagitis eosinofílica, la ausencia de trastornos motores esofágicos importantes, tales como la calasia o la obstrucción del flujo de salida de la unión esofagogástrica, espasmo esofágico difuso, esófago en martillo neumático o ausencia de peristaltismo. Y el cuarto criterio es la evidencia de un desencadenamiento de síntomas por eventos de reflujo a pesar de la exposición normal al ácido en el pH. La pirosis funcional, la otra etiología, pues bien, tenemos que aquí hay una cifra importante: el 58% de los pacientes con pirosis persistente va a ser debida a la pirosis funcional. Y de acuerdo a los criterios Roma, igual tiene que ser 3 meses previos y 3 meses de sintomatología y 6 meses antes del diagnóstico. Y los síntomas, si ustedes observan, igual pues tienen que cumplir primero malestar o dolor urente retroesternal, ausencia de alivio de los síntomas a pesar de la terapia antisecretora óptima, ausencia de evidencia de que el reflujo gastroesofágico o la esofagitis eosinofílica sean la causa de los síntomas, también ausencia de trastornos motores importantes. ¿Cómo se va a evaluar al paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágica refractaria al tratamiento? Pues bien, hay estrategias diagnósticas y una gestión inicial en la cual el alcance del diagnóstico va a iniciar con clasificar los tipos de síntomas y la presencia de síntomas de alarma. Estos síntomas de alarma son sugerentes de neoplasia gastrointestinal. Ellos son la dispepsia de nueva aparición en pacientes mayores o iguales a 60 años, la evidencia de hemorragia gastrointestinal, anemia por deficiencia de hierro, anorexia, pérdida de peso sin razón aparente, disfagia o dinofagia, mesis continua, y también el antecedente heredofamiliar de SEA gástrico. Se tiene que realizar una endoscopía superior de forma temprana, y en aquellos pacientes que ya previamente se les haya realizado
cuando se encuentre un síntoma de alarma, se tiene que volver a realizar. Las en endoscopías en estos pacientes deben de ser con toma de biopsias. Si tenemos un paciente, por otro lado, que no tenga síntomas de alarma, lo que tenemos que hacer son medidas generales que ya también se tocaron en el tema anterior, que son disminución del índice de masa corporal, ejercicio, medidas de higiene del sueño, cambios en los hábitos alimenticios, también cambios en hábitos de estilo de vida tales como el tabaquismo, el alcoholismo. Y por otro lado es optimizar el tratamiento con los IVPs. El optimizar el tratamiento se refiere a que hay opciones en las que podemos dividir las dosis, duplicar las dosis o cambiar a otro IVP en dado caso. Pruebas de diagnóstico que tenemos que realizar en estos pacientes de forma seriada son 3. La primera de ellas es la endoscopía con toma de biopsia. Se recomienda que sean de 2 a 4 biopsias del esófago distal y de 2 a 4 en esófago medio proximal. Y en estos pacientes se tienen que realizar por lo menos una vez al año. Después de ello, tenemos que realizar, en el caso que persistan los síntomas, manometría esofágica y en ellos, sobre todo en pacientes con disfagia, regurgitación y también en algunos pacientes antes de terapias antirreflujo invasivas para excluir que sean secundarios los síntomas a un problema de motilidad esofágica. Y la prueba que continúa sería la pHmetría con impedancia esofágica y en este caso se realiza durante el tratamiento con los IVPs y además, si además de los síntomas se agrega algún otro síntoma de alarma y se tienen que hacer por lo menos en los pacientes con datos de alarma. Una vez que tenemos la impedancia, nos va a arrojar diversos resultados. El primero de ellos sería un reflujo ácido residual. En ello se recomienda que si tenemos este resultado, se pueden tratar con alginatos. Los alginatos sí están indicados, sin embargo, en algunos pacientes se ha observado que no hay tanto beneficio y lo que se ha perseguido mejor es agregar antagonistas del receptor H2 y en ellos se asocia a los IVPs. Después tenemos otro fármaco que es un inhibidor del reflujo que se llama baclofeno y en él, en este también lo tenemos que asociar a un IVP. Perdón, este es cuando ya tenemos la asociación de un IVP y un H2 y el paciente persiste con los síntomas. La dosis, siempre son dosis iniciales de 5 a 10 miligramos, 2 veces al día antes de las comidas. Y en algunos pacientes que no responden a esta dosis, se puede incrementar hasta 5 miligramos cada 4 días a 20 miligramos 3 veces al día, pero se tienen que monitorizar los efectos secundarios ya que puede provocar síntomas neurológicos. Hay procedimientos antirreflujo, como por ejemplo la cirugía antirreflujo, que son cirugías intratorácicas, que son más invasivas, pero en estas se recomiendan en aquellos pacientes que después de las 12 semanas y con síntomas de alarma, el paciente no mejora, al contrario, está empeorando sus síntomas. Y los otros son los procedimientos endoscópicos. Estos son un procedimiento que se llama estreta y la funduplicatura transoral sin incisiones. Este también es recomendado en aquellos pacientes que tengan síntomas de alarma. Por otro lado, está cuando tenemos el resultado de la hipersensibilidad al reflujo o acidez estomacal funcional. Y aquí vamos a tener a pacientes que tengan hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional que han tenido una respuesta pero parcial al tratamiento con los IVPs. Aquí se les recomienda antidepresivos y continuar con los IVPs. Los antidepresivos que recomiendan son los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y, por ejemplo, trazodona. También tenemos el otro escenario que son pacientes con hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional, pero que no tuvieron ninguna respuesta sintomática a los IVPs. Y en ellos, en los estudios que se han realizado, solamente les dejan tratamiento con antidepresivos.
Por otro lado, tenemos los pacientes que no se les hizo la prueba de impedancia y en ellos se recomienda iniciar con baclofeno. Después podemos asociar antagonistas del receptor H2 y por último, elegir antidepresivos, los que mencionaba anteriormente. Y hay otras alternativas de tratamiento, como por ejemplo los procinéticos, pero siempre y cuando esté demostrado que sí tenemos un problema de vaciamiento gástrico retardado. Y pues en este caso el convencional o el que la mayoría está utilizando es metoclopramida, aunque debemos de considerar los síntomas, los efectos adversos del fármaco. Por eso solamente en aquellos que tengan la evidencia justificada de su uso. Otro que se encuentra en estudio y que pues la mayoría de ellos están más que nada orientados a investigación son los quelantes de ácidos biliares, como el ácido ursodeoxycoico y pues otra alternativa que es la acupuntura, pero está asociada a pues a IBPs, nunca la acupuntura por sí sola. Y pues igual son terapias alternativas. Y pues este es el esquema que se propone para el tratamiento del alergia refractario. Es un resumen de lo que les acabo de mencionar. Tenemos un paciente que recibió IBPs por 2 meses con síntomas de alarmas, entonces se le realiza una endoscopía y se le hace el tratamiento de acuerdo a los hallazgos. Después revisamos la dosificación, el tiempo, el uso correcto de los IBPs y aquí vamos a encontrar que hay, después de, o sea, que ya que nos cercioramos de su uso correcto, si encontramos fallas, podemos ajustar el tratamiento, dividir las dosis incluso, y si a pesar de esto hay falla, podemos recurrir a la endoscopía, a la impedancia, perdón, y a la pHmetría, y de acuerdo a que esta sea negativa, podemos utilizar moduladores del dolor, que son los antidepresivos, o tenemos que volver a verificar que la dosis, en el caso de que haya un reflujo ácido positivo, pues verificar que la dosis esté correcta y si esto, si fue correcto el uso del fármaco, nos recomiendan utilizar los H2 antes de ir a dormir, el sucralfato, los alginatos de sodio, y ya si en estos casos todo esto no es suficiente, se proponen cirugías antirreflujo o la terapia endoscópica. En el caso de que haya un resultado positivo al reflujo ácido, tenemos aquí que la posibilidad de utilizar las terapias antes mencionadas, pero aquí recordemos que siempre y cuando tengan síntomas de alarma. Por otro lado, tenemos cuando no hay acceso a la impedancia, pues la terapia empírica, que en este caso se va a dividir de acuerdo a los síntomas, si tenemos regurgitación, ardor o pirosis, o tenemos sabor ácido en la boca por el reflujo, igual nos vamos a las terapias que se mencionan aquí. Y si tenemos pirosis únicamente, nos recomienda el H2 antes de dormir, el sucralfato, los alginatos de sodio. Y si estos fallan, también el siguiente paso sería los moduladores de dolor, que serían los tricíclicos y los que están mencionados. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Doctor Lescano, ¿quisiera usted dirigir la discusión de hoy? Papá, ¿por qué no tienes papá? Está bien, ¿no? Cambió un poco el panorama, ¿verdad? Sí, son difíciles de tratar los pacientes con dispepsia.
y cuando no responden también a los inhibidores. Habría que ver todas esas cosas que mencionaste, que estábamos comentando a la hora que toman el omeprazol o el pantoprazol, en fin, ¿no? Ahora lo que falta es cambias, por ejemplo, omeprazol por pantoprazol o pantoprazol por lansoprazol o algún otro fármaco, como dijiste, o algún otro más nuevo todavía. La desventaja que tienen los fármacos más nuevos, que tienen una vida media más prolongada, digo, sí tienen algunas ventajas, creo que se toleran un poco mejor y a veces dan en los estudios iniciales mejores resultados, pero la desventaja es que son muy caros ahorita, están muy caros. Sin embargo, bueno, pues es una opción que hay. ¿Cuándo cambiarías, por ejemplo, el omeprazol por pantoprazol o lansoprazol? Pues lo que mencionaba, doctor, que a pesar de que ya tuvo un uso correcto por el tiempo que recomiendan, no hay ningún efecto, podría ser una opción. Ok, pero ¿por cuál cambiarías? Eso es a lo que me refiero. Pues es omeprazol o lansoprazol. Ujú. ¿Alguien más tiene otra sugerencia? ¿Alguien leyó algo en relación con eso? Porque ella habló del lansoprazol, ¿verdad? Cambiar a lansoprazol. ¿Alguien más, no? Bueno, muchos de los, excepto el omeprazol, muchos otros comparten también las vías metabólicas comunes, ¿no? Ya habíamos hablado del pantoprazol en relación con clopidogrel, por ejemplo, de las interacciones medicamentosas, pero como dice ella, bueno, cambiar al lansoprazol. Y otra que puedes utilizar y que a veces funciona bien es, por ejemplo, usar lansoprazol en la mañana y famotidina en la noche. Ya ves que todos los problemas que ha tenido la ranitidina ahora, pues entonces usar esa otra combinación, ¿verdad? Sí, ¿Y qué tan cara es la famotidina, doctor? perdón, ¿Qué tan cara es la famotidina? ¿cómo cuesta? Como 40 pesos. Ah, no es tan cara. No, la caja de 30 ya te cuesta como 40 pesos. Ahí en las Y por farmacias. ejemplo, el uso de la itoprida, que también es procinético. Ah, ok. A ver, ¿quién opina al respecto? ¿Quién da más? Bueno, yo lo que estuve viendo, hola, era igual el cuadrito que presentó Sandra. O sea, más que nada hay que ver cuál es la queja que tiene el paciente, si tiene sobre todo pirosis o regurgitación, pudiéramos considerar agregar un inhibidor H2 por la noche, que sería el caso de la famotidina que menciona el doctor. Los otros procinéticos, como menciona Sandra, o sea, sería diferente a agregarle famotidina, sería más bien en caso de que tuviéramos datos más bien como de retraso del vaciamiento gástrico, no tanto el puro como reflujo, el reflujo como tal, sino ya otro tipo de síntomas. Y en caso de que no funcionara, ahora sí el H2 para síntomas como por ejemplo de pirosis, ahí ya consideraríamos utilizar algún ya modulador del dolor. Y pues prácticamente es eso. Pero sí los procinéticos, como dijo Sandra, sí venían más que nada en caso de síntomas que lo justificaran.
uno siempre le teme a los efectos secundarios, ¿no? A las reacciones secundarias de los procinéticos, ¿no? Ya ves que la metoclopramida hasta da miedo, ¿no? Bueno, después de que la usas un buen rato, como la usan, no sé si la sigan utilizando, sobre todo los cirujanos, que a todos les ponen metoclopramida, o no, ya pasó la moda. Todavía Pues es que es lo que hay, doctor. Es también nosotros. Sí, yo también por eso le preguntaba de la itoprida, porque Ajá. yo he checado que de todos los procinéticos es uno de los que causa menos síntomas adversos, pero no sé realmente en su experiencia qué tan bueno sea o Casi no, si la famotidina. casi no lo uso. Bueno, porque causa con frecuencia diarrea. Y también es el problema de todos los procinéticos en general, Sí, de que les quitas el reflujo, pero luego pues tienen diarrea. ajá. Casi no lo uso por ese motivo. A menos que el reflujo esté muy intenso, o en fin, pues, bueno, mejor establecer bien qué está pasando, ¿no? Ahora, la opción quirúrgica, ¿qué tan buenos resultados o no? ¿Y en qué pacientes la prefieres? A ver, ¿quién da más? se recomienda en pacientes jóvenes. A ver, Sandy, espérate. Ay, perdón. Yo sí había leído que bueno, como dijo Sandy, es que sí es más recomendada en pacientes jóvenes, en que ya les diste una prueba de tratamiento de primero los 2 meses con los IVPs, luego si falló, o sea, agregar un IVP como los lansoprazol, y pues si es un paciente menor a 40 años, pues sí, ya irte por una cirugía porque probablemente no vaya a ceder. Aunque no me sé el dato, pero sí vuelven a recaer pueden volver a haber disfunción del esfínter y volver a tener sintomatología. Y no es poco común. Ok. Estrella, ¿tú qué opinas? No, no opina. Lupita. Pues igual, o sea, pacientes que no han respondido bien al tratamiento. Ajá. ¿Nada más? Que tenga pues también muchas recurrencias, o sea, como que se da el cuadro clínico y otra vez llegue a tener recurrencias frecuentes. También pues bueno, esofagitis erosiva, son de las que me acuerdo. Ok. Que tengan reflujo de contenido biliar también. Nada más, sí, nada más, eso me acuerdo. Ajá. Ahora sí, Sandy, a ver, dime. Sí, como decía la doctora Lupita, en pacientes recurrentes, con síntomas de alarma, pacientes jóvenes y también pacientes que tengan asociados otros problemas al reflujo, tales como hernias, y que sus síntomas perjudiquen su calidad de vida. Ok, ¿leíste en qué porcentaje? Bueno, eso ya está un poquito más, pero bueno, ¿leíste en qué porcentaje los pacientes operados tienen sintomatología nuevamente y necesitas usar otra vez tratamiento? No, doctor, no sé eso. ¿Alguien sabe? Sí, A ver, doctor, Jessy. la recurrencia a 3 años es al 30% tiene otra vez sintomatología. A los 3 años, la recurrencia. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, El es problema. alta. Y las complicaciones, pues hay que valorar mucho el riesgo-beneficio. Y sobre todo aquí lo importante que comentaban la edad, que todos estos procedimientos quirúrgicos se prefieren en pacientes jóvenes. Oye, Nefta,
ahí donde viste los porcentajes de complicaciones y recurrencias, ¿viene también lo de la edad? O sea, ¿sí aumenta mucho? Nada más dice o La sea, referida. dice que es paciente, o sea, como es en pacientes jóvenes, Ujú. no dice, o sea, exactamente a qué edad. Ah, ok. Pero, por ejemplo, o sea, dice que la recurrencia en general a 10 años es del 30% a 10 años. Ujú. Y lo más frecuente de ello es que exista pirosis, Ok. porque luego también venía dolor y creo que la frecuencia del dolor por regurgitación era un 5%. O sea, lo más frecuente de recurrencia es la pirosis. Sí, Sí, yo ahorita lo estaba leyendo igual en la revista de Gastroenterología de México y sí lo reportan que la tasa de fallo, pues obviamente depende del centro y va de 3 al 30%. Y el éxito, dice aquí, pues obviamente son los cirujanos echan porras, según ellos es del 90-95% de tasa de éxito en centros especializados, pero pues obviamente sabemos que es un poquito más. Y aparte, lo de las reintervenciones lo manejan que por cada reintervención que le hagan, disminuye 20% cada una de las reintervenciones la tasa de éxito que va a tener esa funduplicatura. ok. Y si el procedimiento es laparoscópico, también es menos la incidencia de recurrencia. Sí, aquí los problemas son para los cirujanos, ¿no? Sí, Porque los pacientes habitualmente dicen, no me operaron bien. Y entonces están reclamando, quieren ver a otro. Algunos hasta quieren volverse a operar. Ven, qué bárbaro. ¿No les ha tocado? pues solo las quejas. Sí. No, pues sí. Así de quererse operar, ya no, porque dicen, no, pues otra vez voy a quedar igual o peor. No me refiero a las quejas. A las quejas contra los cirujanos de que no, Ah, me dijeron quejas. me dijeron que iba a quedar muy bien. Me prometieron la luna y las estrellas y nada. No quedé nada Pues para sí. nada bien, ¿no? Sí, Sí. Sí, ese es un problema frecuente, no tan infrecuente, pues. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en a quién vas a someter a la funduplicatura, ¿no? Ya sé que depende también de cómo le va al cirujano, ¿no? Pero bueno. Ahora, la otra cosa que comentaba Sandy de baclofeno, ¿dijiste baclofeno? Sí, doctor, Ajá. A ver, bien. Déjame ver. A ver quién da más ahora. A ver, Luis Ricardo. Está escondido ahora. Hola. ¿Cómo ves lo de baclofeno? La verdad no lo he revisado, doctor. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado. A ver, Omnefta, ¿tú has usado alguna vez baclofeno? la verdad no, doctor. No, Lupita, No, tampoco, no. Ahora pregúntenle a Juan Carlos. doctor. No. A ver, Hola, Sandy. Ah, ya. hola. La Hola. pregunta es del baclofeno. Baclofeno, sí. Ya. En general lo he usado poco. Así como casos muy, muy selectos. Y la respuesta no ha sido como muy homogénea. Sí he visto mejoría en algunos, pero en otros, pues, ni cosquilla les hace. La marca que yo conozco es el Milinax. Y más bien yo lo vine conociendo originalmente por contracturas musculares.
eh, rigideces, cuestiones no reumatológicas. Y ya luego, como me puse a leerlo, me di cuenta de que también servía para esto. Entonces, así, ¿no? No sé si usted lo ha usado. Sí, casi no. Habitualmente algunos neurólogos sí lo usan, sobre todo en esclerosis múltiple, ¿no? Sí. Ajá. Lo que pasa es que en los adultos mayores da mucho sueño. Les da mucho sueño. Entonces, pues no lo he utilizado. No lo he utilizado y no lo podría, desde mi punto de vista, no sé si algún estudio hable de ventajas y desventajas específicas de la utilización del baclofeno en adultos mayores. No he leído al respecto. No sé si alguno de ustedes haya leído, Nefta. No, doctor. Le mentiría. Nada más ahorita checando las reacciones adversas, dice que causa hipotensión. Entonces ahí también sería como que algo en contra. Bueno, yo lo que leí del baclofeno era nada más pues, lo de la dosis, que era de 5 a 10 cada 12 horas, que hay que irla aumentando de 5 miligramos cada 4 días hasta un máximo de 20 miligramos cada 8 horas, y que los efectos se ven como a las 4 o 8 semanas, pero sí decía que hay que tener cuidado por el efecto que tiene, que atraviesa barrera hematoencefálica y que da como más sedación, que era pues como de lo principal que tenemos que tener en cuenta. Sí. Sí, después tienes al paciente dormido, ¿no? Más las otras drogas que toma, entonces está complicado, ¿no? Está complicado. Perdón, ¿y qué tal sobre la domperidona, el Motilium? Que no sé si lo hayan mencionado, si lo conocen, si lo usa usted, doctor. Un poco, casi no. Muchachos, Motilium o Medibutin, viene combinado. El silencio dice que no, ¿verdad? Sí, no, la verdad yo no lo he usado, no. Yo no lo he usado, pero se supone que es como igual para el procinético, pero que no tiene efectos bueno, que tiene menos efectos a sistema nervioso central. Pero no. Actúa a nivel de la dopamina o bloqueador. Y que es más frecuente que cause secreción de prolactina y el riesgo de arritmia ventricular grave y muerte súbita cardíaca mayor es mayor al 30%, o sea, es alto. Ahorita chequé. Entonces creo que sí tienen también muchos efectos adversos. Ok. Entonces deberíamos de tener cuidado en los pacientes con alguna cardiopatía o que es algún antiarrítmico, ¿verdad? Y también tener cuidado con las interacciones. ¿Qué tiene de benéfico? Que efectivamente va a tener mucho menos sedación, mucho menos síntomas extrapiramidales. Tiene buen efecto para vaciamiento gástrico y reflujo. Viene en presentación de tabletas masticables, de suspensión y en tabletas normales. Y que se puede dar 2 veces al día nada más. Y se puede entonces ajustar muy bien la dosis progresivamente. Además no es tan caro y lo encuentran en cualquier farmacia. Así que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Se la recomiendo en particular cuando por los trastornos que tiene el paciente, tiene la dificultad de la deglución, por ejemplo. A veces las tabletas ya no las quieren pasar. Entonces se las pueden dar a masticar o la suspensión. Y que además tiene buena absorción, se le puede dar inmediatamente antes de iniciar los alimentos o incluso en la mitad de los alimentos y va a tener un buen efecto. ¿Sí? Entonces,
considérenla por allí y nada más reserva con los cardiópatas. ¿Sale? A ver, cuéntenme el chiste que hay, que se están riendo 2 o 3. ¿Qué pasa? ¿Sí oyeron lo que dije? Sí, pero yo no supe quién se rió, doctor. No comparten. Perdón. Sandy y Leslie, cuéntanos de qué se trata. Se rieron al mismo tiempo, así que estaban en lo mismo. ¿No? Bueno, continúe, Doc. Doc, yo tengo una duda. Cinitaprida, o sea, el premix granulado, ¿y esos qué tan convenientes son? Así ya como en su experiencia, o cuál se preferiría pues de los que ya comentamos como procinéticos. ¿Me preguntaste a mí o Juan Carlos? El que sea. Ah. Gracias. Ya. A veces la cisaprida la puedes utilizar o la que también decía Nefta. Esa pudieras utilizarla también, la itoprida. ¿Conoces los nombres comerciales? No sé si en el seguro haya, o si hay cisaprida, ¿no? Por ejemplo. No, pero la Pregunto, porque no sé, ¿eh? La cisaprida había nada más para los pediátricos. Ah, ya. Ya se quitó para los adultos, pues también por los adversos. Y la marca más conocida pues, era el Unamol, ¿no? Ya. Sí. Entonces, cosas, generalmente yo no sigo sin utilizar procinético, habitualmente. He visto muchos efectos secundarios con los procinéticos, incluyendo a la cisaprida y los nuevos procinéticos de itoprida, en fin. Lo uso en pacientes más jóvenes, pero en pacientes mayores de 70, 75 años, casi no lo uso. Más bien hay que averiguar qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están teniendo todavía reflujo? ¿Por qué tienen, o si tienen dispepsia, o si tienen una alteración, como la estaba mencionando Sandy, que está ocasionando esa sintomatología, ¿no? Hay que averiguar un poco más. Y en casi todos esos pacientes refractarios, cuando menos tienes que tener una endoscopía. A veces el endoscopista también, bueno, pues quiere hacerle una pH-metría, en fin, para ser más específico y ver qué opciones de tratamiento pudiera ofrecerle, ¿no? Hay pacientes muy refractarios que tienen mucho problema y que visitan muchos médicos. Y visitan un gastroenterólogo, visitan otro gastroenterólogo, luego un cirujano, luego te van a ver a ti, luego, en fin, buscando solución a su problema, ¿no? Y fíjate que muchas veces el problema está también en los hábitos de vida que tienen y en lo que no quieren dejar de comer, que ese es otro problema. Van a ver que pasa con frecuencia, que dicen, bueno, ya trate de evitar este tipo de alimentos. Ah, no, pues es lo que me gusta, doctor. Y entonces cuesta mucho trabajo, no sé, en algunos casos, convencer al paciente de que evite ciertos alimentos, de que no se acueste, de que camine un poco, haga ejercicio, en fin, ese tipo de recomendaciones que funcionan a veces muy bien, ¿no? En lugar de estar buscando algún otro fármaco, ¿no? Específico para ello. ¿Verdad? Sí, por ahí Nefta está comentando algunas cosas, ¿no? Que la comida no sabe sin chile y cosas por el estilo. Refresco, todo eso. Y del uso del procinético,
Yo particularmente es, pero rarísimo que también use cualquier prida. ¿Acaso llego a utilizar el itoprida o procaloprida, pero más para estreñimiento? Cuando por indicación, ya sea por hallazgos de endoscopía, porque tenemos pacientes refractarios, yo sí suelo usar la domperidona, pero más con más cuidado, ¿no? Por los adversos a nivel cardiovascular. Y porque tenemos beneficio de que viene la presentación, como les digo, en tablitas basicales y en suspensión, que es mucho más fácil para el paciente. Y viene en combinación con antiflatulentos también y otros antiácidos. Entonces tiene otros beneficios en la terapia combinada. Pero lo que me comenta el doctor, que están muy atentos a que tengan apego dietético. Si el paciente ya está con inmovilidad y está en cama, entonces recordar las medidas de que le tienen que dar de comer sentado, que lo deben de mantener en esa posición, tratar de evitar los periodos largos de ayuno y lo de la endoscopia pues es básico. Y fíjese que lo que yo casi no mando, más que nada por los costos, son las manometrías y las pHmetrías, porque esas son complejas. Incluso varios pacientes que alguna vez llegué a enviar, les fue muy difícil completar el esquema de diagnóstico, el protocolo. Pues es un poquito largo y difícil. Entonces no es luego tan factible para ellos poderlo realizar. Ok. ¿Sabes qué nos está faltando? Nos está faltando los casos clínicos. Todavía, ¿no? Hay que hacer una sesión de casos clínicos. Pues sí, si quiere para la próxima semana, doctor. Ajá, pero incluir ahí casos clínicos de este tema de enfermedad diverticular o diverticulitis, pues, esta enfermedad por reflujo que es muy frecuente y síndrome de intestino irritable, en fin, casos clínicos para comentar. Déjame ver qué se me ocurre para hacer más animada la sesión, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿cómo ven? Sí, está bien. Sí, doc. Muy bien. Sí, les voy a tomar foto y a ver quién está escondido. Ay, Ya vi. Ya una vi. pequeña cinta. Mira, allá estuvo. Y ese cuyo, sí es un cuyo, ¿no? Mi hermana Ya lo compró hace estuvo. 2 días. ¿Eh? Es que Victoria tiene un cuyo. Un pollito. Enséñaselo, Tadeo. Mira, mira el cuyo Ok, entonces hay que de Victoria. El casos adobo sale clínicos, menos. vamos a presentarlo. No sé quién puede estar, habría que ver quién puede estar la siguiente sesión para que haga pareja y cada pareja traiga un caso clínico para que no juntar tantos casos, ¿no? Sí, doc. Como habitualmente se juntan como 6, 7 porque tienen miedo a entrar, entonces pues va a estar más divertido, ¿no? Sí. Sí, doctor, así como le hacíamos antes que entre equipos nos preguntábamos. Ajá, sí, así lo vamos a hacer. Sí, Y como Ok. te digo, como no entran muchos, entonces así lo hacemos. Sí, doctor. Que lo organice esta Lupita y Nefta, porfa. Ok, Ok, ¿Sale? sí, doctor, lo vemos. Nefta, eres mi pareja. Ok. Eso es trampa. Ahora. Ok. Un R4. Y Leslie, pues estabas tú con la cámara y luego ya te escondiste. ¿Qué pasó? Atrapadas.
Ah, y Sandy también. Sí. Bueno, Ay, órale pues. Bueno, que tengan Muy buena bien. noche. Lo Gracias. organizamos, Doc. Ándele, que estén bien. Bye. Adiós. Veo